Buenos días a quienes nos están viendo y escuchando hoy. Buenas tardes para nuestra invitada del día de hoy. Muy felices de poder compartir este tiempo contigo. Estamos el día de hoy de nuevo en una de las conversaciones Mamaicha. Es una serie de conversaciones que estamos teniendo con colombianos que viven por fuera del país alrededor de la película La Casa de Mamaicha y conectado con eso su experiencia de migración. Mi nombre es Brenda Isabel Steinecke Soto y soy una de las productoras de La Casa de Mamaicha. Buenos días para todos, buenas tardes para los que nos ven desde otro sitio horario. Mi nombre es Oscar Molina, soy el director y uno de los productores de La Casa de Mamaicha. Para nosotros estar haciendo estas conversaciones Mamaicha ha sido por un lado un gran placer y por otro lado la gran oportunidad de descubrir muchas cosas que colombianos que viven por fuera tienen que decirnos acerca de la migración o de esta experiencia de no estar en el país y con eso tener también el contraste de estar en otro medio económico, político. Hoy tenemos una invitada muy especial y María del Pilar, cuéntanos quién eres tú, dónde estás, de dónde eres, qué haces, así que preséntanos quién eres. Ok, buenos días Oscar, buenos días Brenda, muchas gracias por hacerme partícipe de esta charla, de esta serie de conversaciones acerca que giran alrededor de la Casa de Mamaicha. De verdad que es un honor participar en estas conversaciones. Mi nombre es María del Pilar Boada Rodríguez. ¿Quién soy yo? Yo soy una estudiante en el momento actual. Vengo de una familia muy grande de boyacenses, trabajadores, comerciantes, amas de casa, pero también de hombres que se dedican a hacer, por decirlo de alguna manera, a la casa, al hogar. Muchos estudiantes, como les dije, una familia muy extensa. Vengo de Sogamoso específicamente, pero que desde mi adolescencia realmente salí y me fui a vivir a la casa de uno de mis padres. Mis papás fueron separados desde que yo era muy niña. Entonces fui a vivir en la adolescencia con mi papá. Estuve viviendo prácticamente en el campo, en una ciudad cercana a Bogotá, en Fusagasugá. Y luego estuve estudiando y fui a Bogotá, hice mis estudios de la universidad en Bogotá, mis estudios de pregrado, una maestría en pregrado, también una maestría en la universidad, también en la Universidad de los Andes, mis estudios de pregrado en la Universidad de Externado. Y ¿qué más les cuento de mí? Pues soy también esposa, soy amiga, soy tía, en fin, muchos roles y muchas identidades que los individuos realmente transformamos y que, ¿cómo decirlo?, que desarrollamos en muchos aspectos de nuestra vida, en las diferentes etapas de nuestras vidas. Entonces, actualmente me encuentro en Manchester, viviendo en Inglaterra. Llegué a Inglaterra en el año 2010 y desde entonces he estado yendo a Colombia y también he estado aquí en Inglaterra. Todo ha sido por cuestiones y motivos de lograr mis aspiraciones, que es estudiar. Entonces, igual no puedo decir que no es que no haya estudiado. En Colombia hice mis estudios hasta la maestría y actualmente estoy haciendo mis estudios en doctorado. Mi tema de investigación, mis temas de interés son las migraciones, en particular la migración del desplazamiento forzado por conflicto, por violencia, por guerra. El tema también de cómo estas se relacionan, ¿no? Cómo impactan la capacidad que tenemos los seres humanos, los seres que atraviesan diferentes conflictos y desplazamiento, en términos de cómo ellos moldean o transforman su capacidad su agencia humana, cómo actúan, cómo interactúan, qué decisiones toman, cómo negocian en diferentes aspectos de su vida para lograr que las aspiraciones o sus proyectos de vida, esos proyectos que le dan valor a la vida de un ser humano, de un individuo. Wow, qué rico. Muchas gracias por estar acá.
nosotros quisiéramos, pues, realmente para nosotros también es un gran honor que conozcas la película, que hayamos podido compartir y hablar de ella hace ya tiempo tú, y quisiéramos saber de la casa de Mama Icha, que como que te marcó, qué te pareció significativo, cómo lo cruzas con temas de tu vida. Pues a ver, que de Mama Icha hay muchos aspectos que me llamaron la atención y que de alguna u otra manera me conectan a mí, siento que se conectan con muchas historias de vida de mucha gente, y es como esas decisiones que tomamos en ciertos momentos de nuestras vidas, como lo hace Mama Icha, al tomar una decisión de irse a vivir en el exterior por una razón, ya, por cualquier razón, por diferentes circunstancias de la vida, toma la decisión, se va al exterior y siempre con el deseo de volver y regresar a su casa, pero durante todo el tiempo, ella siempre pensando en su casa, siente que va a volver, pero que siempre hay una circunstancia adicional que hace que su periodo se extienda más y más tiempo en Estados Unidos. Entonces es como esas decisiones que encontramos en nuestro camino, en nuestro día a día, que hacen que nuestras decisiones se posterguen un poquito más y logramos estar, o sí, estamos en ese lugar durante más tiempo. Pero también es como Mama Icha reflexiona siempre queriendo regresar hasta que logra retornarlo. Retorna ya en una edad mucho mayor, una edad mucho más adulta, porque el ciclo de vida de las personas es muy importante cuando uno toma acciones y decisiones. Y entonces llega a su casa y encuentra algo que me pareció también muy significante, es que ella llega y con todas esas memorias que siempre ha tenido de su hogar, de su casa, de todo lo que ha dejado en sus baúles, toda esta relación y conexiones que siempre ha creado con los objetos, y quiere encontrar los baúles, como lo dejó con sus platos, todo envuelto, la olla a presión, todo lo que ella recuerda de haber dejado muchos años atrás, y espera llegar y encontrarlos en el mismo sitio, en el mismo lugar, pero ¿qué encuentra? Que el contexto ha cambiado, que el tiempo ha pasado, que las personas que se quedaron en ese hogar, en esa casa que ella considera su hogar, también se fueron apropiando de la casa como si fuera de ellos. No porque se quisieran apropiar en forma negativa, sino porque ellos la fueron haciendo suya. Y al pasar el tiempo, sintieron que Mama Icha, por más que retardaba su regreso, para ellos se fueron envolviendo más en la casa, haciendo la suya, haciendo uso de lo que encontraban y haciéndolo más útil, más servicial también para ellos, de alguna manera haciéndolo funcional hacia sus intereses. Entonces eso para mí es algo que me parece que es muy diciente, y es cuando un individuo va durante tanto tiempo, sale de un espacio, de un lugar, del lugar, del contexto, como que todo es como si en algún momento espera uno como individuo llegar y sentir que todo sigue igual, pero no. Los individuos cambiamos, los lugares cambian, las relaciones con las cosas cambian, las relaciones con el contexto cambian, todo es cambiante. Es muy significativo eso que dices de cómo hay una transformación durante el tiempo de las personas, de los lugares, y a veces como que también la dificultad es como que se conserva protegida esa vida del sueño, ese sueño inicial que se tiene, y que pues uno, las personas se mantienen en un sueño que se traza en un momento, y cumplir ese sueño a veces se toma mucho tiempo, pero está determinado por muchas cosas del contexto. Entonces se conserva protegido el sueño cuando la vida va moviéndose y ese sueño está ahí todavía como intacto, pues como sin moverse. Y como esa a veces distancia que hay con lo que se soñó y con lo que ya la vida es al cabo de mucho tiempo, pues como que es muy interesante eso que anuncias. Sí. Sí, y algo que me parece muy importante es que los sueños también cambian, o sea, los sueños se pueden modificar, tienen muchas dimensiones, son cambiantes, se transforman, porque si Mama Icha no hubiera podido regresar a su casa, que es el caso de muchos desplazados por la violencia que no pueden retornar, ellos en el lugar donde llegan al nuevo lugar, ellos
empiezan a imaginarse en un nuevo set de sueños, de aspiraciones, empiezan a tener unos proyectos de vida diferentes. ¿Por qué? Porque saben que no pueden regresar al lugar que dejaron atrás. Entonces, Mama Icha en este momento tuvo la oportunidad de regresar a su casa y de conservar ese sueño de llegar a su casa, de encontrar todo igual, y su sueño fue retornar, y lo logró. Sí. Encontró su casa y lo logró. Encontró que habían personas en su casa que se habían logrado una relación muy cercana con la casa de ella, con sus cosas también. Encontró que cada personita de sus hijos tenían unos intereses, no voy a juzgar bien o mal, pero eran intereses. Entonces, ella interactúa con todo eso, o sea, ella logra generar acciones y decisiones y decide al final irse con uno de los hijos. Sí. Sí, hay un tema, hay algo que me parece también muy bacano de lo que estabas diciendo, María del Pilar, y es algo que yo siento que a uno le resulta difícil imaginarse y es, digamos, la caducidad de una decisión frente a la inminencia de la vejez y la muerte, ¿cierto? Que tú hablabas de que los ciclos de la vida determinan cómo se toman ciertas decisiones y que obviamente uno con 30, con 40, con 50, como que puede decir, no, puedo volver después, pero en la situación de Mama Icha hay algo que a mí siempre me ha parecido muy conmovedor y es que esta mujer de 93 años moviliza toda su energía y toda su agencia, que eso es muy importante para mí en la película, para poder lograr algo que para ella es fundamental. Y es que ella sus últimos días definitivamente los quiere pasar en el lugar de origen. Entonces, pensando en esa pregunta del lugar de origen y de la migración, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia de migración, cómo es tu relación con Colombia, ¿quieres volver? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, primero que todo, o sea, yo como tal no me considero una migrante. Estoy aquí en una categoría que por decisiones de política es que yo soy una estudiante internacional y he estado en el país siempre bajo esa etiqueta. Entonces, creo que mi relación con el contexto, mi relación con todos los espacios en los que me muevo aquí están muy mediados por la universidad y por mi condición de estudiante. No soy una migrante que venga a buscar trabajo o a enfrentar como que todas esas barreras que en algún momento, barreras sociales, económicas, políticas, culturales que puede encontrar un migrante que viene, que migra realmente y que decide hacer su vida en otro lugar diferente a Colombia. Entonces, siento que mi experiencia es como a raíz o a partir de mis estudios en este país. Entonces, una de las cosas es que estando como estudiante internacional, lo único que me limita es a trabajar 20 horas. Puedo hacerlo semanal si la universidad me lo autoriza, pero realmente creo que no es diferente la condición de estudiante internacional a un migrante, ¿sí? Otra de las preguntas que me hacen es si pienso regresar a Colombia. Siempre he manejado que mi regreso a Colombia y siempre siempre ha estado en mi mente. Realmente nunca ha estado en mi mente quedarme acá. También, o sea, es difícil decirlo porque pues depende de muchas oportunidades que puedan presentarse a uno después de cuando termine sus estudios, pero mi idea y mi plan siempre es regresar a Colombia. No solamente porque estoy estudiando con una beca y que me exige regresar, o también pues regresar para poder cumplir con ciertos parámetros de los lineamientos de la beca, sino que también es como mi plan es regresar a Colombia. ¿Y qué me ha parecido difícil viviendo aquí como estudiante internacional? Que de pronto sea una de las cosas en las que se pueden como entrecruzar con las experiencias migratorias de las personas que vienen con una expresión diferente a la de estudiar, es que realmente uno vive prácticamente como en una burbuja, o sea, en términos de que el contacto que tú tienes con
entre comillas, locales, a veces es muy complejo. Como que uno vive un poquito como separado, no en soledad, pero sí, porque pues eso depende también con muchas cosas de la personalidad y de todo, pero sí es diferente, o sea, las relaciones que tú tejes con tu familia, en tu lugar, con tus amigos, con la comunidad, con los vecinos, es muy diferente a las relaciones que tú puedas lograr construir ya estando fuera de tu país. Entonces, y se necesitarían años, yo creo, pero es muy difícil. Yo siento que yo he estado entre 10 años aquí, llegué a Manchester en 2012, pero no, es muy complejo, o sea, como que lograr generar comunidad. Sí, podemos decir que vamos a algún lado, la gente nos conoce, vamos a otro, nos conoce, pero no es la misma relación que se teje, que se construye socialmente con las personas con las que tú creciste o con las personas que tú estudiaste en la universidad, o con, sí, tienes todo el tiempo tu familia, te hablas con ellos, online te hablas con ellos, pero no es lo mismo, es estar prácticamente como en una especie, como en una cajita aquí de mundo allá. María del Pilar, a lo largo de estas conversaciones ha sido muy interesante cómo algunos de nuestros interlocutores, a pesar de llevar mucho tiempo viviendo fuera del país, no se asumen a sí mismos como migrantes. Y entonces, como tratando de entender qué pasa ahí, entonces también como que entendemos que de la manera como se ha posicionado, sobre todo en los últimos años o décadas, la palabra migrante dentro de un contexto económico de movilidad restringida, de falta de privilegios, de que la mayor parte de los migrantes van hacia otro lugar a buscar recursos económicos para ellos y sus familias sobrevivir. Entonces, como que ese posicionamiento de ese significado de migración ya, pues como que ya se vuelve exclusivo de este grupo poblacional y no de la totalidad de las personas que se mueven de un lugar a otro. Pues porque la migración básicamente es el movimiento, ¿cierto? Es irse de un lugar a otro buscando muchas cosas. La mayor parte de la población en el mundo lo hace en la búsqueda de un bienestar económico, mejorar las posibilidades de un bienestar económico. Pero bueno, en tu caso también es un movimiento dado con la búsqueda de un conocimiento que no se puede adquirir o es difícil tenerlo en el lugar de origen. Pues como que hay una búsqueda de algo que el otro lugar puede proveer, que no está en el lugar de uno y que en la mayoría de los casos es dinero, en tu caso y en mi caso también ha sido el conocimiento, pero el movimiento sigue estando ahí. Entonces, pues como que a donde quiero llegar es que es muy interesante detectar cómo sobre la palabra migración y migrante se cierra como un significado y que pues muy interesante poderlo discutir, porque lo he tenido también para mí mismo. Ok, pues bueno, muchas gracias. Yo qué creo, o sea, realmente sí hay mucha literatura realmente que habla o muchos estudios que se han realizado acerca de lo que es un migrante, o sea, más allá del movimiento geográfico, creo yo, más que ir de un punto A a un punto B, son las razones por las que el individuo realmente migra. Porque si consideramos que solamente es un movimiento, todos seríamos migrantes, todos siempre estamos moviendo, no hay nada fijo. Entonces, creo que son las razones que hacen que, por ejemplo, un migrante internacional que traspasa las fronteras del territorio hasta otro territorio, hasta otro país, desplazamiento interno dentro de las mismas fronteras. Entonces, siento que más que el movimiento son diferentes razones por las que el individuo migra y como también es como este individuo, también como el migrante, como es asumido a través de las políticas públicas, porque las políticas públicas realmente cuando el desplazado forzado interno nace, es como para poder ser beneficiario de ciertos programas que los estados brindan para poder sus derechos que fueron perdidos por X o por Y razones. Entonces yo creo que más que considerarlo como un punto
de movimiento entre A y B, es mucho más que eso. Sí, 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 muchas gracias como por esa puntualización. Si bien, pues, por ejemplo, la Organización Internacional de la Migración considera a los migrantes, pues los estudiantes internacionales como migrantes, pues hay cifras para los estudiantes internacionales dentro de eso, y yo siento que ahí un poco lo que a nosotros nos moviliza es que de alguna manera y sobre todo en los países de acogida, es decir, en los países del primer mundo, hay una estigmatización de gran parte de los migrantes, ¿cierto? Como un tema ahí de que, pues yo viví mucho tiempo en Alemania y yo, digamos que he sido también testigo como la sociedad alemana sigue siendo muy, muy segregadora de todos los migrantes turcos que además fueron sistemáticamente importados por el gobierno en una época en la que necesitaba mano de obra. Y hoy en día pues no han logrado la sociedad generar realmente políticas de inclusión, ¿cierto? Entonces eso pues como que son cosas ahí que pues nos mueven, digamos. Y precisamente en ese tema, digamos, de los motivos para moverse, ahí también se conecta tanto a nivel emocional como económico esa pregunta por la búsqueda de la casa, ¿cierto? Como cómo se configura, digamos, la experiencia de casa o de hogar, pues atravesada por la migración. Para ti, ¿qué es el hogar? Bueno, para mí el hogar es un espacio en el que los individuos comparten en forma idealizada o no idealizada ese espacio, cómo fluyen esas relaciones, esas conexiones. El hogar es un espacio de construcción, puede ser también un espacio de destrucción. Es todo, somos seres humanos, somos individuos que tenemos como partes más positivas y otras más oscuras, y es como todo eso interactúa y fluye en ese espacio. Entonces es como se logra eso, es como una mezcla entre todo. Entonces, en algún momento podrá salir más ciertos aspectos para llamarlos negativos, que los positivos, que es lo que puede marcar negativamente sus experiencias de hogar. En otro momento pueden ser hogares demasiado, digo demasiado no porque sea negativo, muy armónicos, muy democráticos, muy de conversar, de tomar decisiones conjuntas, lo que sea, que pueden hacer que su experiencia de hogar sea muy positiva. Cuando yo pienso, por ejemplo, en mi experiencia de hogar a nivel ya personal, siento que mi idea de hogar está mucho con en las diferentes etapas de mi vida. Entonces, cuando yo pienso en mi niñez, en mi adolescencia y parte ya también ya siendo grande, es como mi hogar es mi familia, o sea, mi mamá, mi papá, mis hermanos, toda mi familia nuclear. Ellos forman parte de todas mis memorias y de mis experiencias de hogar del pasado. Y ahora que estoy, pues desde hace algunos años casada y viviendo con mi esposo, entonces siempre estamos los dos, pero yo siento que mi hogar soy yo. Mi hogar soy yo acompañada de alguien que yo decido quién es ese alguien y que él también tomó la decisión de estar acompañándome a mí y estar acompañado por mí. Entonces, muy bien, muy lindo. Entonces siento que a través del tiempo yo veo que he tenido como unas reflexiones diferentes y como un entendimiento personal de qué realmente ha sido mi hogar durante todos estos años de vida. No, fantástico. Sí, muy lindo, muy lindo. Lindo, muchas gracias. Para mí se cruza también pues, con una idea que yo tengo de casa y es que está todo el tiempo en construcción. La casa todo el tiempo se está construyendo y se está construyendo porque es uno alrededor de la búsqueda de algo, de un camino donde uno pueda sentir que lo que está haciendo, viviendo y con quién se relaciona está más sincronizado con el espíritu que es uno. Entonces es como esa búsqueda de encontrar esa sincronía con el espacio, los otros, los recursos, las posibilidades, los deseos. Entonces, pues me conecto mucho con esa idea de casa. Ay, y bueno, yo creo que además ya con esta exposición como tan clara y tan amorosa,
podemos cerrar por el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, María del Pilar, por tu tiempo, por querer a Mama Icha. Muchas gracias a la audiencia, a las personas que nos están escuchando. Les recordamos que la Casa de Mama Icha va a estar a partir del 2 de septiembre en salas de cine de Colombia. Tendremos ventanas de exhibición también en los Estados Unidos para que entre los familiares ahí se pasen el dato. Y bueno, nos veremos pronto. Nos veremos pronto y un objetivo importante con Conversaciones Mama Icha es que podamos, que se generen estas preguntas entre todos. Es importante en un momento como este volverse a preguntar qué es la casa y quizás el intento de responder eso nos pueda dar un norte frente a muchas decisiones. Muchas gracias por acompañarnos y seguiremos por acá conversando. El amor de la tierra de uno nunca la pierde. Pueda que Dios quiera que esté contenta y alegre en mi casa.